Aprendo en casa. Continuando con el desarrollo de los problemas del cuaderno de matemática, esta vez vamos a resolver el problema de las temperaturas extremas en el Perú. Este problema está propuesto en la página 93, ficha 7 del cuaderno de matemática de primer grado de secundaria. Así que comencemos. Muy bien. Dice, la Organización Mundial de la Salud, OMS, afirma que la temperatura ambiente óptima para nuestro organismo varía entre 18 y 24 grados, ¿no? Es un dato que nos da. En nuestro país el clima es variado. En algunas regiones tenemos un clima frío y en otras un clima cálido. El Servicio Nacional de Meteorología y Hidrografía del Perú, CENAMI, ha precisado que este año la temperatura ambiente alcanzará niveles extremos. Así pues, en Puno habrá temperaturas hasta 6 grados bajo cero, mientras que en Piura la temperatura alcanzará picos de 37 grados. La exposición al frío provoca el congelamiento y hipotermia. Por otro lado, el calor causante causante de deshidratación y el agotamiento. Bueno, este problema tiene una relación pues con el tema que estamos trabajando sobre las enfermedades respiratorias. Ok, ¿cuáles son los retos, chicos? Los retos en este problema son tres. El primer reto nos dice cuántos grados centígrados Celsius de diferencia hay entre la temperatura mínima en Puno y la temperatura máxima en Piura. Entonces es el primer reto. El segundo reto, ¿cuál es la diferencia entre la temperatura máxima recomendada por la OMS y la temperatura máxima en Piura? Y el tercer reto, ¿cuál es la diferencia entre la temperatura mínima recomendada por la OMS y la temperatura mínima en Puno? Entonces vamos a responder esos tres retos en este vídeo. Antes de continuar con el desarrollo de este vídeo, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita de notificación para seguir elaborando más recursos educativos para ustedes. Muy bien, ahora sí vamos a entrar a lleno a resolver este problema, para lo cual vamos a utilizar el método de Polya. Recordemos que el método de Polya consiste en tres pasos. El primer paso es comprender el problema, elaborar el plan, ejecutar el plan y reflexionar, ¿ok? Entonces empecemos con el primer paso. Para poder entender bien el problema, aquí tenemos 6 preguntas que tenemos que responder, ¿ya? ¿Cuál es la primera pregunta, chicos? Dice, ¿cuál es la temperatura mínima a la que llegará Puno según CENAMI? Muy bien, entonces observando el dato del problema, nosotros vamos a responder esta pregunta. En Puno habrá alcanzado entonces hasta 6 grados bajo cero la temperatura, lo cual significa que va a ser más frío. La segunda pregunta, según CENAMI, ¿cuál será la temperatura máxima en la región de Piura? Igualmente, leyendo el gráfico, vamos a tener en Piura alcanzará hasta 37 grados de Celsius de temperatura sobre cero, o sea, más calor va a ser, ¿no? Como podemos observar en las imágenes. La tercera pregunta, según la OMS, ¿entre qué valores varía la temperatura ambiente óptima para nuestro organismo? Entonces esa respuesta vamos a dar en base a la información que nos está dando OMS, ¿no? Afirma que la temperatura óptima es entre 18 y 24 grados. La cuarta pregunta, explica qué significa 6 grados bajo cero, ¿no? Como lo hemos dicho, que significa que la temperatura está a 6 grados debajo del cero, o sea, hace más frío, está debajo del termómetro de 0 grados. Recordemos que el agua se congela a 0 grados, por lo tanto 6 grados debajo de esa temperatura hace más frío. Ahora, escribe todos los datos que presenta la situación significativa, o sea, cuáles son los datos que nos plantea. En este caso nos da los datos del OMS de la temperatura ideal de 18 y 24 grados, luego la temperatura más baja de Puno 6 grados y la temperatura más alta de Piura 37 grados. Esos serían nuestros datos, ¿ok? Finalmente, ¿qué pide hallar en la siguiente situación significativa? ¿Qué cosa nos pide? Entonces, eso vamos a responder. Tenemos 3 retos. Entonces, en base a esos 3 retos, el primer reto nos pide diferencia de temperatura entre Puno y Piura. El segundo reto nos pide diferencia entre la temperatura máxima de la propuesta de OMS y la máxima registrada en Piura. Y la tercera, diferencia entre la temperatura mínima de propuesta por OMS y la mínima registrada en
Piura. Entonces, esos son los retos que tenemos que responder, chicos. ¿Ok? Continuamos entonces con el segundo paso del POLIA, elaborar el plan. Para ello nos da un espacio para poder anotar, ¿no? Describe el procedimiento que realiza para dar respuesta a las preguntas de la situación. Entonces aquí vamos a plantear tres pasos, ¿no? Para poder resolver este problema. Primeramente, en base al reto que hemos visto, vamos a comparar la temperatura máxima registrada en Piura y mínima registrada en Puno usando un termómetro. Luego el segundo paso va a ser comparar la temperatura máxima de OMS con la máxima registrada en Piura usando una recta numérica. Y el tercer paso, igualmente vamos a comparar la temperatura mínima propuesta por OMS y la mínima registrada en Puno. Lo mismo vamos a usar como estrategia la recta numérica. Entonces eso sería nuestro plan, 3 pasos nada más. Muy bien, continuamos entonces con el tercer paso, ejecutamos el plan. En este caso vamos a pasar al paso A, comparamos la temperatura máxima registrada en Piura con la temperatura mínima registrada en Puno. Vamos a responder la primera pregunta. Escribe mediante una expresión matemática las siguientes temperaturas. Nosotros hemos recogido los datos que en la región de Piura se registra 37 grados Celsius sobre cero. En cambio en la región Puno la temperatura baja 6 grados bajo cero. Entonces, ¿cómo podemos representar matemáticamente esto? Cuando es sobre cero representamos con más 37 grados, como podemos ver aquí, y cuando es bajo cero representamos con menos 6 grados centígrados. 2. Representa en la recta numérica las temperaturas identificadas en la situación significativa. Muy bien, para ello nosotros vamos a utilizar el termómetro. Esto sería el termómetro de la región de Piura y esto sería el termómetro de la región de Puno. Según la situación, según el problema, nosotros hemos visto que en Piura la temperatura extrema llega hasta 37 grados, que dice que la temperatura marca hasta este punto, ¿no? En cambio en Puno la temperatura baja hasta 6 grados debajo de 0 grados. ¿Y de dónde está 0 grados? Aquí está 0 grados, es el punto donde nosotros tenemos que partir para poder analizar esto. Entonces por encima de 0 grados, por ejemplo en Piura es 37 grados, eso sería la distancia, ¿no? Desde 0 hasta 37. En cambio, por debajo de 0 grados en Puno sería 6 grados, desde 0 hasta 6 grados, esa sería la otra distancia. Si nosotros comparamos, ¿cuál es la diferencia? Simplemente hay que sumar estas dos cantidades, 37 más 6 sería 43 grados centígrados Celsius, la diferencia. Eso tiene una explicación matemática. ¿Cómo lo explicamos? Supongamos que la temperatura final es 37 grados menos la temperatura inicial que esté en Puno, vamos a considerar menos 6 grados. O sea, haciendo las operaciones correspondientes vamos a llegar a 43 grados Celsius. Eso podemos explicar bien con el valor absoluto. ¿Qué cosa es el valor absoluto, chicos? El valor absoluto viene a ser la distancia, en este caso de 0 hasta 37 grados. La distancia siempre va a ser positiva, entonces valor absoluto se representa con dos barritas. Valor absoluto de más 37 grados sigue siendo positivo. Ahora, otra distancia desde 0 hasta menos 6 es otra distancia, valor absoluto de menos 6 siempre va a ser positivo, por lo tanto la suma de esos valores absolutos viene a ser 43 grados Celsius. Eso sería la diferencia entre esos dos puntos. ¿Ok? Muy bien. A continuación vamos a pasar a la parte 3. Dice, ubica en la recta numérica los valores de la temperatura mínima de Puno y la temperatura máxima de Piura. En este caso vamos a utilizar una recta numérica horizontal, a diferencia que el termómetro que es vertical. Entonces nosotros hemos dibujado aquí la recta numérica, ubicamos primero el punto 0, que viene a ser esta parte. A partir de este punto nosotros, si es en Piura demasiado calor, entonces vamos a poner más 37, que sería 10, 20, 30, 37 sería en esta parte. Esto sería la temperatura registrada en Piura. Y para la izquierda del 0 estarían las temperaturas negativas. En este caso, hasta aquí es menos 10, y si contamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí estaría la temperatura de Puno, menos 6 grados, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros observamos nuevamente la distancia entre 0 y 37, es el valor absoluto, que es, en este caso es 37, ¿no? Es positivo. Y para la izquierda también el valor absoluto de menos 6 y sigue siendo 6, ¿ok? Ahora, la cuarta. Considerando el gráfico de la pregunta 3,
de ejecución de estrategia su plan, toma como punto de partida el valor numérico de la temperatura de Puno y determina cuántas unidades se ha avanzado hasta la ubicación del valor numérico de la temperatura de Piura. Representa mediante una operación lo realizado en la recta numérica y responde a la primera pregunta de la situación. Muy bien, nosotros aquí hemos dibujado ya, representado gráficamente usando la recta numérica, esta diferencia de temperaturas entre Puno y Piura. Ahora lo que estamos representando aquí es con una expresión matemática. ¿Cómo? Siempre con la expresión matemática, 37 grados es la temperatura final. Vamos a avanzar de izquierda a derecha, menos la temperatura, en este caso sería inicial de Puno, menos 6 grados. ¿Cuánto es la diferencia? Simplemente 43 grados Celsius. Entonces eso sería la respuesta que nos ha preguntado en la primera parte de la pregunta, ¿no es cierto? O sea, ¿cuánto es la diferencia entre la temperatura que se ha registrado en Piura y de Puno? Entonces 43 grados Celsius es la diferencia, ¿ok? Muy bien. Ahora pasamos a la parte B de nuestro plan. Comparar la temperatura máxima propuesta por OMS con la máxima registrada en Piura usando la recta numérica. Para eso nuevamente estamos usando la recta numérica, chicos. Entonces aquí en la recta numérica hemos ubicado la temperatura ideal que nos propone OMS es entre más 18 y 24 grados. Entonces la parte verde, esta es la temperatura ideal para los organismos vivos, ¿no? Que debería mantenerse. Sin embargo, en la ciudad de Piura nosotros hemos encontrado que la temperatura extrema de 37 grados. Entonces lo que nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la máxima y la máxima registrada en Piura? Entonces, la temperatura máxima propuesta por OMS es 24 grados y la máxima que se ha registrado en Piura es 37 grados. Entonces hay que hacer una diferencia, en este caso una simple resta, ¿no? Más 37 grados Celsius menos la temperatura propuesta por la OMS más 24, sale 13 grados Celsius. Eso sería nuestra respuesta. ¿Ok? Paso C. Comparar la temperatura mínima de OMS con la mínima registrada de Puno usando también la recta numérica. En este caso también nuevamente hemos representado la recta numérica. Ya aquí está la temperatura ideal propuesta por OMS. La mínima sería más 18 grados y la mínima registrada en la ciudad de Puno es menos 6 grados. Entonces nuevamente hacemos la diferencia, más 18 grados menos la menos 6 que es registrada en Puno sale 24 grados. Eso sería la diferencia entre esos dos extremos de temperaturas mínimas. Bien, ahora pasamos al cuarto paso. Reflexionamos sobre el desarrollo de nuestra actividad. Si se aumenta 5 grados a la temperatura mínima de Puno y a la temperatura máxima de Piura, ¿cuáles serían las nuevas temperaturas? Bien, en este caso seguimos con este gráfico. Si nosotros aumentamos 5 grados más, bajamos la temperatura de Puno, tendríamos en este caso menos 11 grados, sería más frío. Y por lo tanto la distancia entre ese punto al cero absoluto sería 11. Ahora, si nosotros agregamos a la temperatura registrada en Piura, que es 37 más 5 grados, tendríamos 42 grados, ¿no? Entonces, esta distancia se aumentaría naturalmente y estaría muy complejo la situación, ¿no? Bien. Finalmente vamos a responder la última pregunta. Utilizar la recta numérica te ayudó para responder las preguntas de la situación significativa. Justifica tu respuesta, nos dice. Efectivamente, sí nos permitió comprender mejor la ubicación y la diferencia de temperaturas entre los datos dados. Así que chicos y chicas, con esto hemos terminado nuestra situación significativa del día de hoy, solamente pidiendo a ustedes que hagan me gusta a este vídeo y comparten con todos sus compañeros para que podamos seguir preparando más material más adelante. Muchas gracias.